tardes a todas, a todos los que nos acompañan. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos digamos, iniciando la segunda charla de este ciclo del CAT, del primer semestre, del objetivo eh, vinculado al aprendizaje autónomo. Ya concluimos hace poquito el ciclo de charlas relacionadas con acreditación y ahora estamos empezando este ciclo con aprendizaje autónomo y la siguiente charla es la segunda, ¿ya? Este ciclo nos ha motivado mucho porque este tema del aprendizaje autónomo ha ido instalándose de a poco y de hecho en la nueva ley de educación superior aparece explícito, ¿ya? Entonces, considerando todos esos elementos, nos pareció muy pertinente instalar un poco este tema y esta conversación y esta reflexión entre los colegas de la Facultad de Humanidades. Queremos agradecerle a Viviana Romero que haya aceptado el desafío de participar con su visión, con su experiencia en torno al aprendizaje autónomo, ¿ya? Quiero presentar a Viviana. Viviana es magíster en Psicología Educacional, es psicóloga. Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Atención Psicológico y Salud Integral del Departamento de Psicología, el famoso CAPSE, ¿ya? Está iniciando un doctorado en Educación en la Universidad Católica de Córdoba. Tiene formación en distintas áreas y experiencia en gestión también, ¿ya? Pero haciendo así como un repaso, es profesional del área de psicología educacional y tiene formación en el área de inclusión y diversidad, en educación y trastorno del espectro autista, ¿ya? Tiene experiencia como docente, ha sido gestora en programa de acompañamiento de la Universidad de Serena, como el programa PASE, y precursora del programa Aprende. Así que con todos esos antecedentes nos pareció pertinente pedirles que colaborara, ¿cierto?, con su visión, con su mirada respecto al aprendizaje autónomo, ¿ya? Así que, Viviana, sin más, quiero agradecerte que estés con nosotros y dejarte la palabra para que nos cuentes un poco de tu visión y tus reflexiones respecto a este importante tema. Bueno, agradecer también por la invitación al CAD, ¿cierto?, a la Facultad de Humanidades, y también, sin más preámbulos, ¿cierto?, vamos a partir con esta presentación que tiene que ver con el contexto de las habilidades socioemocionales y vincularlo, ¿cierto?, a este tema tan importante que tiene que ver con el aprendizaje autónomo. Bueno, lo primero es, ahí voy a compartir pantalla, hacemos el check de que esté funcionando, parece que sí. Ahí ahí indican que sí, ¿cierto? Bueno, el título de esta presentación, y agradeciendo las palabras del doctor Mauricio González, se llama Desde las habilidades socioemocionales hasta el aprendizaje autorregulado. También ahí incorporamos, ¿cierto?, el concepto de aprendizaje autónomo, que es una de las temáticas que también nos desafían, ¿cierto?, a ir mirando estas distintas formas de aprender y desafíos en el proceso de educación formal. Bueno, lo primero es que acá hay una contextualización, vamos a ver un poco de aprendizaje autónomo, algunos conceptos, algunas ideas, ejemplos de metodología, ¿cierto? Y algunas reflexiones finales. Pensando un poquito en el tiempo, alguna parte de la presentación la vamos a ir viendo más acotadamente y otra con un poquito más de profundidad para también dar espacio a los comentarios, a las preguntas y también a observaciones que puedan parecer también como aportes para esta temática tan importante. Bueno, primero, tal como lo dijo el doctor González, ¿cierto? Yo soy la coordinadora actual del Centro de Atención Psicológica y Salud Integral, que está alojado en la Facultad de Humanidades a través del Departamento de Psicología, y que de alguna manera atendemos, ¿cierto?, gran parte de los servicios de atención clínica psicológica y, por supuesto, también actividades psicoeducativas y psicosociales de la ciudad de Coquimbo y también de la conurbación La Serena Coquimbo. En primera instancia, una de las preguntas que siempre planteo cuando hablo de esta temática tan importante, sobre todo con estudiantes, ¿cierto?, y también con otros docentes, es las contradicciones generales que existen en la enseñanza, que son aspectos que uno los puede tener incluso presentes en el proceso de aprendizaje, pero que no están de más comentar.
Bueno, uno de los aspectos es que muchas veces tenemos algunas como nociones, ¿cierto?, entre los conocimientos adquiridos y los conocimientos nuevos. Y por ahí aparece, ¿cierto?, el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel, ¿cierto? Y también cómo va generándose ese nivel de contenido de los programas que tenemos hoy día funcionando con nosotros y las posibilidades reales que tiene el estudiante. No olvidar también que en función de la diversificación de los ingresos que tenemos hoy día en las instituciones, por ejemplo, de educación terciaria, en nuestro caso, educación superior, las características cognitivas, socioemocionales de nuestros alumnos son bien diversas. Y eso obedece un poco a la neurodiversidad de la cual estamos todos los días interactuando, ¿cierto? Por otro lado, también cómo vamos bajando los conocimientos teóricos, o vinculando más bien, más que bajar, vinculando los conocimientos teóricos y los prácticos, o la aplicación práctica. Hoy día, por ejemplo, nos encontramos con una gran disyuntiva. Tenemos alumnos haciendo práctica, por ejemplo, inicial, prácticas de ayudantía en el caso de los futuros docentes, siendo que han tenido un tiempo importante en contexto virtual, ¿cierto? Y este contexto virtual también no ha permitido quizás una mayor interacción, un mayor desarrollo de ciertas competencias, ciertas habilidades. En ese marco también hay una contradicción que aparece por ahí que tiene que ver con cómo se imparte el contenido, claro, de acuerdo a lo que el docente maneja, ¿cierto? Y cómo se va haciendo esta asimilación, ¿cierto? Por ahí Piaget habla de la asimilación, acomodación de los conceptos, de los contenidos, eh, y eso de alguna manera también va generando cómo nosotros vamos organizando la información. Por otro lado, tenemos los conocimientos y las propias convicciones, tanto del estudiante, ¿cierto?, como del docente, y también la relación entre convicciones y conducta. Eso también es importante. Tenemos muchos estudiantes con altos niveles de ansiedad, sobre todo en las aulas de educación superior, que no están acostumbrados, por ejemplo, a estar tanto tiempo sentados en aulas presenciales, o que tenían un poco más de libertad al estar años anteriores, ¿cierto?, con la modalidad remota, con las cámaras apagadas, ¿ya? También esos indicadores también de conducta, uno los puede evidenciar, ¿cierto?, en las salas de clase, y son aspectos que después pueden jugar en contra o generar algunas deficiencias, ¿cierto?, cuando uno trata de instalar ciertas conductas más autónomas en los estudiantes. Por otro lado, hay mucha información, y a veces las asignaturas tienen poco tiempo como para aplicación de ciertos contenidos. Hay objetivos del programa o los resultados de aprendizaje hoy día, ¿cierto? Y las condiciones reales del proceso docente. Es decir, a veces los tiempos son muy acotados. También tenemos que sumar a eso que hoy día, por ejemplo, en nuestras aulas tenemos horarios mucho más acotados por el contexto COVID, donde tiene que haber todo un tema de sanitización, ¿cierto? Por los protocolos, donde las horas además ahora son mucho más acotadas y cortitas. Y por otro lado, el grado de dificultad del contenido y el manejo pedagógico. Es decir, cómo el docente, en este caso el académico, hace esta articulación, este puente entre lo que el alumno sabe o que puede manejar o que puede procesar y lo que yo o cómo yo lo estoy enseñando o entregando a los estudiantes. Y aquí aparece este concepto de aprendizaje autónomo. Eh, bueno, por los años 90, Paul Pintrich habla del concepto, ¿cierto? Un psicólogo educacional estadounidense, que es uno de los últimos precursores de este concepto, que de alguna manera toma conceptos de otros autores, ¿cierto? Y Paul Pintrich de alguna manera habla del aprendizaje autorregulado, y por ahí incorpora conceptos que ya por los años 1914 hablaba Bandura, por ejemplo, acerca del aprendizaje autorregulado, aprendizaje autónomo con otros conceptos, pero que ya se incorporaban en estos modelos más cognitivo-conductuales. De alguna manera, el año 2014, justo un año que yo estaba trabajando ahí en la unidad de mejoramiento docente, también el doctor Mauricio González colaboró, quiero decirlo con este documento, la revisión, ¿cierto?, de este documento, él se acordará, de cómo definíamos el aprendizaje autónomo, porque había muchos autores. Entonces, finalmente se hizo ahí un pequeño concepto, ¿cierto?, como sistematizado de muchas otras fuentes, por supuesto, donde de alguna manera nos aterrizamos, ¿cierto?, en la capacidad de comprender, aplicar ciertos procesos cognitivos, metacognitivos, que eso ya tiene que ver con aspectos mucho más desarrollados del área cognitiva, ¿cierto?, y socioafectivos, que generalmente es un área que no la miramos tanto, pero que sí está presente en la enseñanza, y con el propósito de construir conocimiento significativo. Aquí aparece nuevamente la figura de Ausubel, ¿cierto?, los aprendizajes significativos.
en función de resultados de aprendizaje planeados y adaptando estrategias según las necesidades. Uno de los aspectos que nos desafía hoy día en la educación superior tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje, por ejemplo, que nos invita a cómo nosotros instalamos esta competencia del aprendizaje autónomo en las distintas características del estudiantado, que son, como dije al inicio, muy complejas, con muchos niveles diferentes. Tenemos estudiantes con niveles eh, cognitivos que están de acuerdo a la edad o que son coherentes con la edad, y hay estudiantes que vienen con vacíos, por ejemplo, de contenido, y podríamos estar eternamente diciendo la enseñanza media tiene la culpa, nosotros tenemos la culpa, la familia tiene la culpa, pero el tema es que los alumnos llegan a la educación superior con el objetivo de formarse profesionalmente. Y es ahí donde algunos autores también, por ejemplo, hablan acerca de la motivación como un aspecto importante para el aprendizaje. ¿Ya? También aparecen los conocimientos previos, las habilidades cognitivas de base que traigan los estudiantes, las habilidades metacognitivas que muchas veces no son tan explícitas, ¿ya? Las habilidades sociales y emocionales. Aquí me quiero detener solamente un momento señalando de que de alguna manera estas habilidades sociales y emocionales también obedecen a cómo el estudiante va a ir logrando cierta autonomía. Un aspecto que muchas veces los psicólogos cuando trabajamos con niños, por ejemplo, en mi caso que trabajo haciendo psicodiagnóstico en la línea del autismo, uno de los aspectos que nosotros vemos mucho son las habilidades críticas de la comunicación. ¿Ya? Y una de esas habilidades críticas de la comunicación, que en general son aspectos que los trabajan más bien los fonoaudiólogos, o conjunto con psicólogos más del área infantil, ¿cierto? De la terapia infanto-juvenil, tiene que ver con habilidades como pedir ayuda, habilidades como saber las transiciones, saber cambiar de una actividad a otra, flexibilizar, ya que todas las cosas no se aprenden igual, saber pedir un tiempo de descanso o saber reconocer cuando yo tengo que necesitar un descanso, un tiempo fuera que se llama también, y también aspectos como poder afirmar o negar algo, o sea, cuándo decir que sí, cuándo decir que no. En la realidad y en la experiencia que tengo en trabajo con estudiantes de educación superior, sobre todo en temáticas de acompañamiento, uno de los aspectos más difíciles que está asociado a esta competencia de habilidades críticas de la comunicación es el pedir ayuda. Ese es justamente uno de los aspectos súper básicos que en realidad muchas veces nuestros estudiantes están con asignaturas con muchos problemas de aprendizaje, no entienden, no logran como avanzar de acuerdo a la información o estudian todo de la misma forma. Y como ellos dicen, estudiar para la prueba más que aprender para la prueba, ¿cierto? Es un concepto también analizar que quizás puede ser incluso eh, motivo, razón otra charla, otro conversatorio, pero justamente es un aspecto que hay que mirar. El aprendizaje autodirigido, en el fondo, que tiene que ver con estas competencias más hacia el estudiante, los hábitos académicos, los hábitos de estudio, que eso es un tema que pasa, digamos, así como algo inadvertido un poco en la enseñanza primaria o secundaria o enseñanza básica y media, y el aprender a aprender, que ya son palabras mucho más mayores, ¿cierto? En términos cognitivos, el aprender a hacer, el aprender a hacer, ¿cierto? Y a convivir. Esto de alguna manera tiene que ver con las competencias con las que vamos a formar a nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que en educación superior hay algo que como una carta de navegación para nosotros los docentes o los académicos que trabajamos en educación superior, que justamente es el perfil de egreso. Y uno de los aspectos que nosotros siempre miramos y que es transversal a todas las carreras, sean del área de ciencias, de humanidades, del área de las ciencias sociales u otros, ¿cierto? O de la ingeniería, el aprendizaje autónomo es un tema transversal y que de alguna manera no se puede instalar explícitamente con una asignatura, algo que hay que instalarlo, digamos, de manera transversal, pero de forma articulada. Eh, y aquí aparecen algunas competencias esperables para el aprendizaje autónomo, pensando en contexto, sobre todo, de educación terciaria, educación superior. Por una parte está el desarrollar estrategias de aprendizaje para sistematizar información en situaciones académicas, desarrollar estrategias de autoaprendizaje y pensamiento crítico, y aplicar estrategias de motivación para mejorar su disposición al aprendizaje. En el aspecto de la motivación, justamente aparece la temática socioemocional, es decir, cómo yo reconozco cuando estoy cansado, cuando estoy molesto,
Cuando los niños son pequeños, en general, uno de los aspectos de las enseñanzas básicas es respecto al reconocimiento emocional, que es algo súper concreto, donde el estudiante reconoce, ¿cierto? Estamos hablando de niños de prebásica, quién está enojado, quién está triste. Un segundo nivel es reconocer en el otro, ¿cierto? La habilidad socioemocional de reconocer en el otro que está enojado, triste u otra emoción. Pero por otro lado está el porqué, y eso tiene que ver mucho con la comprensión del lenguaje. Y justamente también es un aspecto crítico de la comunicación, que si el estudiante no entiende que está frustrado porque le está yendo mal en una asignatura, es muy difícil que pida ayuda o que busque ayuda de manera autónoma, ¿ya? Por otro lado, el aspecto que tiene que ver con la sistematización, con la búsqueda de información hoy día, también se convierte en una competencia o habilidades para el siglo XXI, que son las competencias para el siglo XXI de la OCDE, por ejemplo, ¿ya? Entonces también ahí tenemos como una presión de que el alumno sabe acceder mucho a la información, accede, casi nacen, ¿cierto?, con los teléfonos, muchos de ellos, pero el cómo clasificar la información, el cómo discriminar cierto tipo de información por sobre otra, es una habilidad cognitiva muy concreta y muy básica, pero que no necesariamente es obvia, ¿ya? Y por otro lado, el pensamiento crítico, que es algo que tenemos que ir avanzando en la medida que ellos van desarrollándose. Por aquí aparece un concepto importante también que tiene que ver con el aprendizaje activo, eh, y que de alguna manera se vincula con este aprendizaje autónomo, porque muchas veces nuestras clases se convierten en cátedra, ¿cierto? Que me parece una buena estrategia para algunos contenidos, pero no exclusivamente cátedra, ¿ya? Porque el aprendizaje activo consiste en darle un rol al estudiante y que de alguna manera eso también genere como una motivación a poder aprender, a poder buscar información. Eh, Sobre todo cuando estamos en el contexto de aprendizaje a distancia, como nos pasó en estos últimos 2 años de pandemia, que hoy día nos encontramos con este volver, ¿cierto?, a la presencialidad, pero volver como si estuviéramos hace 2 años o 3 años atrás. Eh, y hoy día también tenemos que tener en consideración que utilizamos distintas estrategias o recursos tecnológicos, le vamos a llamar por ahora, o metodológicos para nuestras clases, pero muchos en su volver a la presencialidad han vuelto con la misma estrategia que tenían hace 2, 3 años y nuestros estudiantes están esperando, ¿y qué más? O sea, antes era veo la clase grabada, ¿cierto? ¿Y qué más hago? ¿Cómo yo desarrollo esta capacidad de poder hacerme cargo de mi aprendizaje, comprender qué es lo que me motiva, qué es lo que me frustra, qué es lo que la forma o la mejor estrategia para aprender algo? Bueno, esto un cuadro bien conocido, pero no está de más. Solamente hace la distinción entre el aprendizaje activo y pasivo, que en esta diapositiva se ve mejor. Nosotros tendemos a tener actividades que en general el cono del aprendizaje, ¿cierto?, de Dale, nos habla acerca de cómo nosotros hablamos acerca del aprendizaje activo y que a veces el participar, el hacer grupos, hacer discusiones, hoy día tenemos claridad de que por los aforos, ¿cierto?, todo es mucho más acotado. Sin embargo, cómo nosotros generamos esta interacción que de alguna manera también permite generar habilidades interpersonales que están vinculadas con las habilidades socioemocionales, ¿ya? Eh, el decir hacer, el representar, el hacer práctica, las simulaciones, las tutorías, todos esos aspectos favorecen el involucramiento, en este caso, del aprendizaje. Sobre todo en nuestros futuros docentes, nuestros futuros psicólogos, ¿cierto? Que de alguna manera después tienen que llegar a aplicar esto y que muchas veces uno de los grandes conflictos que se ven en los contextos de práctica tiene que ver con cómo articulo, ¿cierto?, mis aprendizajes y los transformo en aprendizaje significativo para las distintas edades en las que yo voy a trabajar o que voy en el fondo a dar cuenta de lo que yo he aprendido. Y en ese sentido, cuando hablamos de aprendizaje, ¿cierto? Ahí se habla de un aprendizaje tipo aventura, ¿cierto? Por otro lado, hay que hacerlo cautivador de alguna manera, pero sobre todo quedarse con el concepto de involucrar a todas las personas que están dentro de la sala. Eh, Seguimos con el contexto de mascarillas dentro de la sala de clase, por lo menos ya no tenemos las cámaras apagadas, que fue una temática importante para los que hicimos clases en el contexto virtual, que también se generaba una cierta desmotivación para los propios docentes,
respecto a si me estaban escuchando o no. Por ejemplo, yo ahora los veo y es un agrado poder ver que hay personas ahí, ¿cierto? Sin embargo, en otros contextos, y también para las personas que nos van a escuchar después en el tiempo, ¿cierto? En la grabación que va a disponer amablemente el CAT, ¿cierto? Nosotros también tenemos la convicción de que los estudiantes necesitan hacerse más partícipes, pero también de acuerdo a sus características. No todos los estudiantes, por ejemplo, son de levantar la mano y hablar en clase. No todos, quizás un grupo pequeño. Tengo varios estudiantes, por ejemplo, hoy día, a propósito de mi especialización en temas de autismo, que tienen una condición, un trastorno, bueno, algunos hablan de condición, otros de trastorno, del espectro autista en clase, y que en realidad las adaptaciones que necesitan son muy acotadas, ¿ya? Cómo estructurar una clase al inicio, o explicar claramente los objetivos de la clase. Y esos han sido como los requisitos, digamos, para poder generar las clases, o aspectos como enviar el material previamente a la clase, ¿sí? Y eso también va generando ciertas características, como yo, como docente, facilito poder aprender autónomamente. Por ahí está la estrategia de la clase invertida o Flipped Classroom, que también se ha utilizado bastante, donde nosotros podemos generar solamente un material y con algunas estrategias específicas, ¿cierto? Podemos ir buscando cómo el estudiante se va involucrando previamente a los contenidos que nosotros queremos abordar en una determinada clase. Eh, por otro lado, cuando nosotros hablamos del aprendizaje activo vinculado a este aprendizaje autónomo, ¿cierto? El aprendizaje tiene que basarse en el estudiante y tiene que estar orientado hacia un objetivo o un resultado de aprendizaje concreto. Y también siempre considerar las estrategias que fomenten la participación. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver las propias características del estudiantado. Em, entonces, este aprendizaje activo, de alguna manera, como lo señala esta diapositiva, tiene que ver con el aspecto relacional o interpersonal también, ¿ya? Ahora, ¿qué estrategias podemos utilizar para desarrollar este aprendizaje? Ahí, bueno, considerando los tipos de motivación que existen, ¿cierto? Nuestra motivación extrínseca, intrínseca, ¿cierto? Pensando en aquellos aspectos internos o externos, ¿cierto? Como incentivo. Quiero detenerme aquí, perdón, aquí me voy a devolver un poquito. Bueno, acá en Pinterest, por ahí por los años 90, ¿cierto? Y de GOT, hablan de un aspecto importante relacionado con el aprendizaje. Y por ahí, uno de los aspectos importantes que a veces no necesariamente está tan presente en el aula o tan explícito en el aula, es la percepción de autoeficacia, es decir, cómo yo me siento competente para acceder a un determinado contenido. Y cómo también las reacciones emocionales o la reacción emocional que causa una asignatura puede también generar mayor o menor disposición al aprendizaje. Y también las atribuciones causales. No es ajeno escuchar cosas como el profesor hizo la prueba muy difícil, o la materia era muy difícil, pero no cosas como me fue bien porque yo estudié mucho, o yo aprendí bien, o me fue bien porque soy competente, por ejemplo, ¿ya? Y también el valor que los alumnos dan a las metas, es decir, hoy día con el acceso a la tecnología también tenemos el desafío del cortoplacismo, ¿ya? De que muchos estudiantes quieren todo al tiro, quieren todo rápido. No es ajeno encontrar estudiantes que bajo la obtención de una nota insuficiente, una nota roja, quieren retirarse de una carrera, por ejemplo, que están recién empezando. Porque de alguna manera tiene que ver mucho con este tema de la frustración, que es un aspecto emocional, por supuesto, y que de alguna manera nos dice que cómo voy a enfrentar ciertos los obstáculos de la vida si ya frente a una situación compleja como una baja nota, en realidad lo que quiero es como abandonar, ¿cierto? No busco ayuda. Por ahí recién hablamos de las habilidades críticas de la comunicación, no digo, oh, tengo un problema, tengo que buscar ayuda, sino que simplemente abandono. Y acá los factores que inciden en el aprendizaje, por ahí, bueno, Cornejo y Redondo, por ahí por el 2001, este es un esquema que armé hace ya bastante tiempo, pero que siempre me sirve para hacer esta vinculación, hablando de un concepto que está dentro de nuestro quehacer todos los días, que muchas veces se asocia más al concepto de escuela, pero que también está asociado al concepto de educación terciaria, que es el clima de aula. Y que ahí es donde están consignadas todos estos aspectos, ya como las atribuciones causales, las relaciones, profesor-alumno, profesor-cierto alumno-alumno, ayudantes, tutores,
las metas, la motivación, los niveles académicos, los niveles emocionales. Entonces, muchas veces cuando los psicólogos trabajamos en contexto educativo, a veces nos dicen, quiero un taller de autoestima para que se arregle los problemas de los alumnos relacionados con todo, digamos, como quieren un pack de cosas como para mejorar aspectos académicos. Y bueno, la autoestima es un concepto bastante amplio. De alguna manera tenemos que tener claridad, ¿cierto? Que un aspecto emocional es la autoestima, pero esa autoestima es como un conjunto universo que tiene muchos subconjuntos, desde la autoimagen física, el autoconcepto académico, la autoimagen social, familiar, etcétera. Entonces, ¿cómo de alguna manera estos aspectos emocionales también van a pesar en este aprender a ser autónomo? ¿Ya? La autonomía es un concepto que parte desde la educación preescolar y que de alguna manera tiene que ver con enseñarle a los pequeños, ¿cierto?, a hacer las cosas por sí solos, ¿ya? Desde lavarse los dientes hasta saber ponerse su ropa. Y son aspectos que de alguna manera también están de alguna manera muy poco visualizados cuando tenemos estudiantes que son muy dependientes o que son poco autónomos en el sentido de que están esperando que el profesor les diga frente a una prueba que no rindieron, cuándo la tiene que rendir, por ejemplo. ¿Ya? Sin mediar, digamos, de que ya se habían dado las instrucciones, de que él debe acercarse a la dirección de escuela, justificar su evaluación. Entonces esto no es algo que viene desde la enseñanza media, es decir, es algo que no se logró en la educación preescolar, básica, inicial, y que de alguna manera no tiene que ver con hacerse o no hacerse cargo. Yo creo que la discusión no va por ahí, porque podríamos estar eternamente discutiendo eso, pero sí tiene que ver con cómo yo problematizo a ese estudiante para que vea sus niveles de autonomía frente a cosas que son del cotidiano, de la vida cotidiana. Eh, y para ir como cerrando en algunos aspectos, ¿cierto? Respecto a nuestros propios estudiantes, cómo aprenden y cómo se produce el aprendizaje. Bueno, acá hay algunas estrategias de aprendizaje que nosotros a veces miramos, ¿cierto? También lo vinculamos a estilos de aprendizaje y que de alguna manera nos habla de las estrategias de los pasos a seguir, ¿cierto? O del proceso interno de cómo yo voy construyendo el aprendizaje. Vuelvo a insistir que muchas veces los estudiantes estudian para algo y no hablan del concepto de aprender para. Entonces eso también es un aspecto que tenemos que mirar porque la forma crítica de poder tomar decisiones respecto a cómo enseñar tiene que ver no con el estudiar exclusivamente para algo, sino que tiene que ver con el aprender, el profundizar un concepto. Y de alguna manera esto está asociado a las estrategias de aprendizaje que van a tener finalmente una incidencia importante en estos pasos, ¿cierto? Que van a ir orientados a cómo los alumnos van a lograr solucionar información o tratar de seleccionar cierto tipo de información, solucionar problemas, ¿ya? No es extraño que los estudiantes de repente frente a situaciones muy concretas pidan mucha orientación a los docentes. Y quizás al inicio, como hablaba Vygotsky, ¿cierto?, del andamiaje, nosotros podemos ir ayudando, ¿cierto?, con este andamio, pero la idea es ir retirando este andamio a medida que va avanzando en el aprendizaje, es decir, no podemos estar eternamente con los andamios cada vez y siempre en los mismos niveles. Y en ese sentido, aprendizaje autónomo, aprendizaje activo y metodología de la enseñanza son los aspectos que tenemos que ir relacionando. Y acá se relacionan a través de estos factores que favorecen el aprendizaje, es decir, los factores cognitivos que nos ayudan a entender, ¿cierto?, en esa sigla que aparece ahí, cómo nosotros vamos a atender esta diversidad de estudiantes que también llegan a educación superior, que no se sanan, como me dijo alguien por ahí, parece que los alumnos no se sanan cuando llegan a educación superior, un concepto de un profesor, y ellos se sanan ¿cómo? No como que llegan igual con los problemas de atención, como con problemas de aprendizaje. Bueno, es un mal concepto en realidad el sanarse, porque habla como de una enfermedad, ¿cierto? Hay características diversas del aprendizaje, hay personas que tienen una manera más reflexiva de ver las cosas más teóricas y que tiene que ver con los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Pero muchos estudiantes arrastran, le vamos a llamar así, arrastran situaciones situaciones de desatención, situaciones emocionales, no necesariamente con un trastorno o con sintomatología ansiosa. Hoy día tenemos muchos estudiantes con mucha sintomatología ansiosa dentro de las aulas presenciales,
Y esto tiene que ver mucho con nuestros factores afectivos, sociales, motivacionales, que necesitan tener un control de qué va a pasar y qué se va a hacer más rato, y profesora, profesor. Entonces, eso también afecta mucho el contexto y los factores ambientales que, por cierto, no son menores. ¿Ya? Y en ese sentido, para ir acotando solamente en esta presentación, también ahí tenemos que visualizar, ¿cierto?, cómo las variables personales de nuestros estudiantes nos van a ayudar a comprender la planificación y también responder a la demanda de aprendizaje. Es importante tener una mirada propositiva respecto a cómo identificamos la forma en que aprenden nuestros estudiantes y también qué aspectos de sus aprendizajes no están tan desarrollados, por ejemplo, de su autonomía. eh, También dentro de las caracterizaciones que se hacen en algunas instituciones de educación superior, por ejemplo, se incorporan test de estilos de aprendizaje, se incorporan, por ejemplo, evaluaciones del aprendizaje autónomo, es decir, cómo yo evalúo esto de una manera más específica para también darle cuenta a los profesores de primer año, ¿cierto? Sobre todo, o los profesores que están en niveles superiores, cómo los alumnos van avanzando en esto. En nuestra institución se hacen, por ejemplo, pruebas de diagnóstico, sin embargo, no se hace un pre y post test, por ejemplo, que sería interesante para poder mirar y comparar realmente cómo avanzó de alguna manera esta forma de aprender de manera autónoma. Y por ahí también señalar cómo las estrategias de aprendizaje, ¿cierto?, tienen que ser actividades propositivas y que nos puedan ayudar a procesar la información. Voy a preguntarle ahí al doctor Mauricio o al profesor Rodrigo para ver el tema del tiempo, para no pasarme y para hacer un pequeño cierre. Ahí ustedes me comentan. Sí, hay un tiempito más, así que para que Ya, cierre. perfecto. Muchas gracias. Em, bueno, hay también un aspecto importante que ya es un poquito más complejo, ¿cierto? Es cómo nosotros ayudamos a incorporar el concepto de conciencia o tener conciencia respecto a cómo yo proceso la información. Eh, Uno de los grandes problemas respecto al olvido de los contenidos es el proceso tan básico como el repaso, ¿cierto? El repaso, ahí en lengua de señas, ¿cierto? Cómo yo de alguna manera voy incorporando esta adquisición del aprendizaje, cómo voy incorporando estrategias de atención, de repetición, para poder codificar y elaborar la información y poder buscar formas de recuperarla. Entonces, muchas veces tenemos estudiantes que llegan a las aulas con una maratón de estudio, la cual claramente no fue un aprendizaje significativo y que no logra generar un buen procesamiento de la información, una conceptualización adecuada, una buena incorporación de contenido. Entonces, de alguna manera, el hecho de incorporar estos conceptos también en los estudiantes y dar cuenta, ¿cierto? Sobre todo en los primeros años, de cómo yo voy incorporando estrategias cognitivas, metacognitivas, voy reforzando quizás estrategias cognitivas que no necesariamente logré en mi educación primaria y secundaria, ¿cierto? Y cómo también voy buscando estrategias para poder sobrellevar mis estados emocionales, ¿ya? Claramente la pandemia ha dejado también consecuencias en ese aspecto y por eso también las atribuciones causales también nos juegan a favor y en contra respecto a cómo yo me desarrollo emocionalmente y si soy capaz de pedir ciertos apoyos también en esa área. Por una parte están los apoyos académicos, ¿cierto?, respecto a contenido, pero por otro lado está el pedir apoyos en el área emocional. Eso es más complejo todavía, es decir, si ya es difícil para un estudiante pedir apoyos en el área académica, en el área socioemocional es más complejo todavía. Es más complejo pedir ayuda para poder como sobrellevar alguna situación que no necesariamente tiene una causal en la vida o el desarrollo como de la formación profesional, puede ser una situación personal, familiar, etc. Voy a hacer, esto ya lo habíamos señalado. Me voy a detener un poquito para adelantarme acá, para lograr como mostrar lo que quisiera comentar acá. Acá hago la alusión a los estilos de aprendizaje, que en general los alumnos vienen con una concepción como el estilo de aprendizaje activo, lo conocen, pero no necesariamente lo comprenden. ¿Ya? Hablan del aprendizaje reflexivo, muchos vienen con un concepto más de la enseñanza básica, como el aprendizaje kinestésico, el aprendizaje visual, ¿cierto? Pero también es importante ampliar las formas en que el estudiante aprende
y no todos los contenidos tienen una aplicación práctica. Y a veces en la ansiedad de los estudiantes, tenemos estudiantes que quieren todo muy práctico, que quieren todo muy aplicado, y no necesariamente todas las asignaturas tienen una aplicación práctica. Entonces, en el fondo también ahí es cómo yo presento, cómo yo abordo y cómo yo articulo. Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día es el trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, y que de alguna manera es una carencia que vamos detectando, ¿cierto? Porque tiene que ver con las habilidades socioemocionales, es decir, cómo yo me relaciono con un otro que no necesariamente es de mi área, pero que en el contexto laboral me voy a tener que relacionar, quizás voy a hablar de los psicólogos, por ejemplo, un psicólogo que trabaja en un contexto de salud o en un contexto educativo, se va a tener que relacionar quizás con neurólogos o fonoaudiólogos, educadores diferenciales, profesores de distintas áreas, etcétera, etcétera. Entonces, cómo yo también logro articular esa forma de trabajo desde el trabajar desde las personas que no son necesariamente como el círculo de confianza, de repente cuando se hacen trabajos al azar o trabajos articulados con otras asignaturas. También es importante esa articulación. Por ahí con el profesor Rodrigo Castillo, cuando estábamos en presencialidad, también tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto en la carrera de educación parvularia, por ejemplo, y la carrera de pedagogía en educación musical. Entonces se lograban hacer articulaciones para poder también generar este vínculo, que no necesariamente, porque las carreras están vinculadas, necesariamente se da. Y eso de alguna manera también facilita mucho esta articulación, esta visualización, ¿ya? Eso también es importante como considerarlo. Bueno, esto más que nada, ¿cierto? Recordando un poco los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje siempre se pueden como complementar, es decir, yo puedo tener la especialidad o puedo ser más activo que pragmático, ¿cierto? Y justamente muchas instituciones han incorporado organización de este tipo de cuestionarios o test, ¿cierto? Al inicio y al finalizar un semestre, para ver si el alumno ha flexibilizado un poco el uso de una forma de aprender. Y en el contexto de los aprendizajes teóricos reflexivos, muchos estudiantes también son muy inflexibles. A veces, no necesariamente porque las personas estudiemos algo del área de humanidades, las personas son súper flexibles frente a ciertas cosas, o ciertos aprendizajes, o ciertas formas de aprender. Entonces también hay estudiantes que quieren todo de una A forma, y a veces hay también que flexibilizar esto para que también eso se asimile un poco al contexto, al futuro contexto laboral. Y en ese sentido, las estrategias que muchas veces se usan para poder incrementar estas estrategias de aprendizaje que intruyan también el aprendizaje autónomo son ensayos, bueno, la elaboración, organización de contenidos, ¿cierto? Que se pueden hacer a través de distintos aspectos. Y aquí un aspecto interesante tiene que ver con cómo los estudiantes comprenden. Hoy día nosotros usamos distintos tipos de textos, por ejemplo, y tenemos la claridad de que les damos la consigna de hacer un mapa mental, les damos la rúbrica muy clara, muy concisa, pero nunca han hecho un mapa mental, por ejemplo. ¿Sí? No saben cómo se hace, no saben si parece que más dibujo, aunque la rúbrica esté súper explícita, súper clara. Tengo un ejemplo muy concreto, me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, ¿ya? Cuando estudié la carrera de psicología me pidieron hacer un ensayo, fue mi primer rojo de la vida, porque no sabía hacer ensayos. Entonces, la persona que era en ese tiempo ayudante me dijo, eh, bueno, es obvio que usted debe saber hacer un ensayo. Entonces, yo quedé como en shock porque quise preguntar en qué me había equivocado, cómo podría ser un mejor ensayo, o si podía ver un modelo como para poder como aprender, más allá de la nota que la asumí con dignidad, digamos, que no era una nota que me enorgulleciera. Y la persona me dijo, bueno, eso lo tiene que resolver usted sola. No fue de la mejor forma que me lo dijo, la verdad, las cosas, fue un poco chocante, bastante. Pero sí me di cuenta de algo importante. Lo obvio no es obvio. Y eso es algo que siempre repito en clase. Lo obvio no es obvio. Es decir, si yo hubiese tenido una pauta, que no la tuve, si hubiese tenido eh, una idea de cómo hacer, o miren, por ejemplo, sigan estos autores que hacen ensayos interesantes, que les pueden servir de modelo, quizás hubiese tenido un aprendizaje más óptimo respecto a esa estrategia, pero no es obvio.
Entonces, a veces funcionamos un poco desde lo obvio, ¿ya? ¿Cómo apoyamos la parte afectiva respecto a los tiempos? Acomodamos tiempos específicos. También el control del tiempo nos ayuda a poder como consignar ciertas orientaciones respecto a cómo darle más prioridad a una temática por sobre otra, ¿ya? Y en ese sentido, también es importante generar preguntas durante las clases, darnos espacio para reforzar o recordar lo que vimos en la clase anterior. Muchos estudiantes, como que cambiándose de una asignatura a otra, como que las transiciones, que nuevamente son habilidades críticas de la comunicación muy primarias, no necesariamente resultan obvias para los estudiantes. O sea, cambiar de una asignatura de estadística a neurobiología, no necesariamente uno hace la transición así súper rápido, ¿ya? Porque no todos los procesamientos son iguales. Entonces, por eso es importante estas contextualizaciones al inicio de las asignaturas, para poder también generar aprendizaje activo, donde podamos utilizar material visual, que estimule, ¿cierto?, la reflexión, el pensamiento crítico. Eh, y también es importante que los estudiantes puedan como conocerse entre ellos, para que en el fondo nos permita como que puedan trabajar en clase, ¿no? No estamos pensando en trabajos de largo aliento, pero sí pequeños trabajos en clase que les permitan trabajar de manera flexible con distintos estudiantes. Por lo menos esa es una de las estrategias que yo uso en clase, donde los alumnos, siempre digo, vamos a hacer un trabajo corto en clase, donde quizá usted no va a trabajar con el amigo que trabaja siempre, pero piense que es un trabajo acotado, es un trabajo pequeño, pero la idea es que usted pueda trabajar con distintos compañeros, compañeras, para que en el fondo pueda conocer a todo su curso, sobre todo cuando son cursos iniciales, es muy importante esa parte. Es difícil llamar a los alumnos por su nombre porque a veces son muchos alumnos, ¿cierto? Pero hay que tener estrategias ahí para poder, yo en general tengo buena memoria, gozo de una buena memoria aún. Eh, pero sí, ¿cómo logramos también individualizar algo que nos pasa con los trabajos en grupo? Nos pasa mucho que a veces se invisibilizan las estrategias o las formas de pensar de los estudiantes, o se solapan ciertas conductas, ¿cierto?, que no tienen que ver con el aprendizaje autónomo, porque hay un estudiante que es mucho más proactivo que otro, por ejemplo. Entonces, ahí también tenemos que como ir mediando lo que nosotros hablamos, ¿cierto?, versus lo que los estudiantes pueden también aportar a las clases. Y aquí es importante incorporar los debates, ¿cierto?, para que podamos ir como apuntando hacia allá. La colaboración, también trabajos individuales, eso es bien importante, las autoevaluaciones. Eh, y las justificaciones de las autoevaluaciones, porque no tiene mucho sentido solo poner una nota, sino que el argumento, ¿cuál es el argumento de que te pongas un 5, un 7, ¿cierto? Algunos más positivos, ¿cierto? Con esas notas que a veces dicen, ya me pongo un 7, pero ¿por qué me pongo un 7? Porque cumplí con todo. Pero hay que darle una vuelta un poquito más amplia, ¿cierto? Los propósitos de las cosas que hacemos, cómo los estudiantes van viendo también su progreso. A los estudiantes les gusta mucho el reconocimiento, yo creo que a todos. Uno de los grandes temas que tenemos como socioemocionales, adultos, niños, adolescentes, todos, es que a veces esperamos mucho el reconocimiento externo, y a veces tenemos que tratar de como generar el autorreconocimiento, ¿sí? Es decir, cómo yo valoro en mí mismo, motivación intrínseca, ¿cierto?, mis propios logros. También la figura del profesor, si puede contribuir desde la parte extrínseca, genial, ¿cierto? Pero también como yo no siempre debo esperar que me feliciten para realizar alguna acción. Eso se puede ir instalando en general, desde la motivación, ¿cierto? Cómo generamos esa necesidad, cómo relacionamos esta automotivación, ¿cierto? Reformular este sentido de motivación. Y ahí simplemente también tenemos que ir mirando los hábitos de estudio. Es difícil porque son muchas temáticas. Por una parte están estas habilidades socioemocionales, está este aprendizaje autónomo que tenemos que tratar de ir como focalizando. Sabemos que es una gran temática para nuestros estudiantes que están hoy día en educación media y que tienen que elegir, ¿cierto?, una carrera, un destino, un futuro, y que de alguna manera se presentan a veces con muy pocos hábitos de estudio, aunque eran estudiantes que estudiaban muy poquito, pero que tenían igual buenos resultados. Y que la educación superior o terciaria chocan, ¿cierto?, con esa estrategia, esa forma de aprender. En ese sentido, la invitación, ¿cierto?, es a poder como mirar un poco estas variables que también, o estos aspectos, en el caso de lo que no se pueda medir necesariamente de manera explícita o cuantitativa, es importante cómo estos conversan
con la diversidad que tenemos de estudiantes en el aula y cómo nosotros vamos reconociendo, ¿cierto? El qué nos pasa a nosotros, cómo nosotros hacemos las clases, cuáles son nuestros estilos de generar estas formas de aprender y cómo logramos acceder a la forma de aprender de los estudiantes, porque a veces nos quedamos con los que hablan más en clase y no necesariamente estos alumnos que son más, quizás más introvertidos, más tímidos, que no necesariamente van a tener una presencia tan importante en la participación en la sala de clase. ¿Cómo nos aseguramos de que ellos también estén haciéndose partícipes del aula o participando de avanzar en este proceso de aprendizaje autónomo? Es decir, en términos generales, lo que quiero reforzar es que el aprendizaje autónomo no es un concepto necesariamente de la educación superior, que tenemos que ir mirando los procesos de autonomía desde que son pequeños, ¿cierto? Nosotros nos llegan las características de los estudiantes como nos llegan, ¿cierto? Pero también cómo poder a través de nuestras asignaturas, sobre todo en los primeros años, generando esta autonomía que no es obvia, que requiere este andamiaje inicial y que requiere como ir acompañando un poco, ¿cierto? Pero también como con exigencias, exigencias claras, eh, expuestas y señaladas al principio, ¿cierto? Las reglas del juego al principio, para también ayudar a controlar los niveles de ansiedad que, como les dije en un principio, también son factores importantes y que inciden claramente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, voy a dejar hasta acá porque, bueno, después vienen unos ejemplos que en realidad son mucho más específicos, pero voy a dejar hasta acá la presentación. Así que ahí, Mauricio, no sé si quieres señalar algo, voy a cerrar con mi última diapo por aquí. Sí, Bueno, ahí, gracias Viviana. Hay que sacar sí. la presentación. Pero bueno, vamos a dar paso ahora a la fase de comentarios, preguntas, reflexiones. Y quiero invitar a quienes nos acompañan a hacer, a participar, ya sea con una pregunta, una reflexión, un comentario. ¿Alguien se inscribe? Yo- Si, ya Rodrigo, ¿sí? Después Alejandra. sí, gracias Mauricio, gracias profesora Viviana por su presentación. Hay mucha información ya muy relevante en con este concepto del aprendizaje autónomo. Eh, Estuve haciendo algunas notas de muchas cosas un poco desordenadas acá. No sé si voy a llegar a una pregunta no, o una reflexión. Pero al final llegué a pensar más en la docencia, más en nosotros, de cómo llegamos a un equilibrio ya, para que se genere el aprendizaje autónomo progresivo en la formación superior. ¿Ya? Porque todos tenemos distintos, ¿no es cierto?, formas de enseñar, que a veces también tratamos de ajustarnos para que se genere un aprendizaje autónomo, pero de repente se desordena un poco, ¿ya? Porque pueden ser muy, en los primeros años a lo mejor son de una forma, o incluso en los semestres de una forma, después los estudiantes pasan a otro semestre y les cambian la forma, ¿no es cierto?, de aprendizaje y después vuelven de nuevo, entonces es como un poco desnivelado en ese sentido. Lo veo así, o sea, es mi percepción. A lo mejor no en todas las carreras, pero, pero uno lo ve al final del proceso, cuando los estudiantes salen, ya van a salir, van a ser profesionales, y llega un momento en el cual uno se sorprende de que los estudiantes, ¿no es cierto?, han adquirido también bastantes habilidades ya, en su desarrollo, y a veces no. Ya, a veces en esa instancia dices no, y uno va hacia atrás y dónde fallamos a lo mejor en esto. Y tiene que ver mucho con yo creo que desarrollo de este aprendizaje autónomo que personalmente siento eh, me cuestiono siempre este concepto del aprendizaje autónomo. Trato de evaluar siempre, porque trato de generar estos espacios del aprendizaje autónomo. ¿Ya? Y a veces el tiempo es tan acotado. Ahora estoy tratando nuevamente de instalar el aprendizaje autónomo en presencial, pero me ha costado mucho
porque los estudiantes no, o sea, tienen 2 años con habilidades, ¿no es cierto?, no tan equilibradas para desarrollar aprendizaje autónomo. Y aquí coloqué un concepto del silencio, que justo usted estaba hablando y dijo sobre el silencio, cuando uno hace una pregunta y los estudiantes no contestan. ¿Ya? Y ese silencio es como em, uno empieza, yo creo que a pensar en el silencio. ¿Por qué los estudiantes están en silencio? O sea, ¿dónde está ese quiebre que genera las preguntas? Y uno también se empieza a cuestionar, ¿mi pregunta fue buena? ¿Mi pregunta fue la acertada? ¿Mi pregunta es la que va a llevar a lo que yo quiero que me conteste? Entonces, yo creo que todavía nosotros tenemos que aprender mucho sobre el aprendizaje autónomo y cómo instalar el aprendizaje autónomo a los estudiantes. Y, y de hecho, he tratado de instalar en mis métodos, en las estrategias, una pregunta después de haber pasado contenidos más prácticos, de hacerles preguntas abiertas de por qué y para qué he aprendido esto. Y que me lo puedan escribir, que me lo puedan dibujar, como sea, pero que me den, ¿no es cierto?, una evidencia de eso, ¿ya? De alguna forma. Eh, y, y lo otro es que también siento esto de imaginarnos, ¿no es cierto?, a un tipo de estudiante que nos gustaría que nos estuvieran haciendo preguntas a cada rato. Ya que el estudiante nos haga preguntas, que el estudiante, cuando nos hace preguntas a los estudiantes, es porque, ¿no es cierto?, están motivados. Y a mí me preocupa cuando nos hacen preguntas a los estudiantes, porque algo no les motiva, o sea, puede ser que no les interesa o no. Ahí también viene un momento de pausa y de ver qué pasa, y de pedir ayuda. Yo trato de insistir a los estudiantes también que nosotros estamos para eso, para acercarnos. Y yo trato de acercarme más con el estudiante, pero en ese pedir ayuda, y que en el pedir ayuda también sea súper consciente. O sea, cuando tú me pides ayuda es porque has pasado por un proceso, ¿no es cierto?, de aprendizaje, de buscar información solos, ¿no es cierto?, de encontrar las dudas. Yo creo que el estudiante todavía tiene muy marcado, ¿no es cierto?, esta parte de la formación escolar, del error. O sea, yo todavía lo siento, ¿ya? De que eso está malo, que las preguntas son que las preguntas no son buenas. Entonces, em, eso es lo que veo, ¿no es cierto?, en nuestros estudiantes. Yo creo que no soy el único que los ve, pero sí siento que se puede. Y a lo mejor aquí una pregunta, profesora. Us- ¿Usted siente que debería haber un equilibrio desde la docencia, ¿no es cierto?, las formas que nosotros tratamos de potenciar y desarrollar el aprendizaje autónomo en los estudiantes? ¿Debería haber una concordancia en la docencia? Profesor Rodrigo, una gran reflexión, en realidad hizo varios comentarios bien pertinentes, ¿cierto? Le agradezco por eso, ya le vamos a dar la palabra a la profesora Alejandra. Solamente quiero hacer un comentario nomás que, bueno, solamente dentro de la reflexión que usted hizo, el aspecto del error, el aspecto de no participar por miedo, es algo que está muy arraigado. Siempre yo doy el ejemplo de cuando éramos más pequeños y existían, por ejemplo, los grupos de reforzamiento. Entonces, ¿a quiénes mandaban a los grupos de reforzamiento? Entonces, todavía eso está muy instalado, así como el que no sabe, el que no es tan competente, va a los grupos de reforzamiento y uno los mira así como, él va a los grupos de reforzamiento. O sea, jamás voy a pedir una ayuda a un tutor, por ejemplo, porque se va a ver como que yo no sé. Y tiene que ver mucho con el tema de ser competitivo, ¿sí? Y es una competitividad como del ser exitoso, ya que tiene que ver mucho con esto de, no de que me vaya bien, de que entienda, de que aprenda por mí mismo para motivarme, sino que tiene que ver con el otro. Y en ese sentido, también a veces hay cosas que damos por obvia y que están en nuestro lenguaje. Por ahí un profesor hablaba de que el lenguaje crea realidades, ¿cierto? Y que de alguna manera cuando decimos, pero ¿cómo no van a entender esto? O sea, esto es muy fácil. Entonces, si yo digo algo como eso en clase, claramente nadie me va a preguntar nada. Una de las estrategias que yo uso, que es una estrategia que la uso desde el teatro, digamos, es el hecho de que cuando no saben algo o a veces tienen duda, entonces yo digo, yo creo que usted sí tiene una opinión, pero como que quiere pensar un poco, ¿cierto? Y me hacen, pero hágame una seña, le digo yo. Sí, me dicen, sí, profe, sí quiero. Miren,
piénselo, piense su opinión y si más rato usted quiere darle una vuelta a su opinión, porque tener la opinión así como al tiro no es lo que uno siempre tiene, uno tiene que pensar un poco. Entonces yo los voy a invitar a pensar, voy a avanzar con mi clase y después voy a volver a preguntar. Y después incorporo, vuelvo a preguntar. Entonces le digo, entonces ahora usted, Rodrigo, ¿tenía una opinión al respecto? Ah, sí, profe, sí tengo una opinión. Porque a veces la ansiedad, como que, no, profe, si yo no tengo nada que aportar, pienso lo mismo que dijo ella, ¿sí? Como para salir del paso. Y la verdad es que me ha funcionado harto, es como el darle una pausa, así como, ¿tiene la respuesta ahora? Porque, ¿por qué tenemos que tener la respuesta de inmediato? Nuestra ansiedad es tanta que necesitamos tener así la respuesta al tiro ya. También es un tema nuestro, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos que los alumnos se calmen, bajen un poco las revoluciones respecto a cómo responder voy a decir cualquier cosa como para que el profesor pase a otro alumno. Si voy a estar así, en el fondo, seguramente el alumno no va a reflexionar mucho. O yo digo, anote sus ideas, anote como 3 ideas clave y de ahí la elabora y me la dice. Cuando usted esté listo, me hace. Y la verdad es que cuando me ha pasado eso con alumnos, sobre todo que son mucho más introvertidos, más tímidos, a veces dan unas reflexiones así como muy geniales. Y yo digo, uy, realmente había que esperarlo. Entonces ahí yo digo, ven, o sea, también nos tenemos que dar un espacio para no tener todo así como al tiro ya. Profesora Alejandra, ahí usted tenía un comentario. Ya voy a volver a lo de su pregunta, profesor. Voy a conectar con la pregunta que hizo la profesora Alejandra para ver, o el comentario, para ver si podemos complementar la consulta que usted hizo. Hola, Viviana, muchas gracias. En realidad tengo como una suerte de reflexión, quizás pregunta al final, en relación a lo que estuviste presentando. Básicamente porque, bueno, yo trabajo en colegio y en universidad, y lo que he observado es que como que estos 2 años de pandemia generaron un impacto muy fuerte en el desarrollo de ciertas conductas de clase, entiéndase en la presencialidad, de las dinámicas y de las estrategias que deben ir desarrollando nuestros estudiantes. Entonces, hace rato ya que me vengo preguntando qué vamos a hacer en el fondo. Yo creo que esta instancia que está generando es un paso para eso. Pero ¿qué vamos a hacer como para hacernos cargo y ayudar y avanzar en estos espacios que ya no se dieron? Porque detrás de una cámara negra o de una pantallita en negro, uno no tenía la certeza real de que el estudiante estuviese atento, de que si era realmente un tema de conectividad, o el problema que sea el que le haya significado tener la cámara apagada. Entonces, hay una serie de dinámicas que se dan al interior de la clase que tienen que ver directamente con este tema del trabajo autónomo, que no las tuvimos. Y ahora, después de 2 años, que puede ser, por ejemplo, un tercer, cuarto año medio, y llegaron a la universidad y en el fondo saltaron desde segundo medio a un primer año universitario, en estricto rigor, en presencialidad. O desde un tercero medio saltaron a un segundo año de universidad. Entonces, ¿qué pasó en ese salto? O sea, yo en el colegio hago clases en distintos niveles y yo veo diferencia. O sea, veo niños en quinto básico leyendo como un niño de tercero, con escritura en carro, cuando eso ya en quinto básico uno asume que ya debiera estar eh, fuera de sus dinámicas diarias. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto que me ha resultado? Primero, hacerme cargo de esta situación, aunque no fuese yo la que generara esto, porque fue básicamente el tema del COVID. Tampoco es que el profesor anterior, sino que lo que nos tocó vivir. Y, por ejemplo, para ir trabajando, lo que me ha dado buenos resultados es que cada vez que necesito generar algún sistema de trabajo, doy como súper claro qué es lo que espero desarrollen en esa clase. Entonces, en esta clase, para este trabajo puntual, tienen que desarrollar estos 3 temas. A la clase siguiente necesito que desarrollen estos 4 temas. Y así voy, y ya después, si volvemos a utilizar el mismo sistema de trabajo, asumo que ya tienen que saber cuál es la dinámica de desarrollo de esa investigación, no sé, trabajo grupal, lo que sea,
pero ya yo les presenté como el paso a paso de lo que tienen que generar. Y eso por lo menos en los cursos más chicos de la universidad les ha permitido como rápidamente entrar en esta dinámica, incluso en el diálogo que se pueda ir generando clase a clase. Pero sí creo que tenemos un vacío gigante por el hecho de haber estado 2 años con un sistema de clases en este formato, que dificultó el trabajo que se daba en el formato presencial. Entonces ahí creo que es un temazo que tenemos que abordar de alguna manera y quizás, como decía Rodrigo, ver cómo vamos a ir haciendo como equipo, porque si yo voy a ir pidiendo algo en una asignatura, en un nivel, esperaría que los otros profesores de ese nivel estuviéramos también en lo mismo, sobre todo asumiendo estos 2 años de déficit, por así decir, de presencialidad. Sí, ahí apuntando un poco a lo que preguntaba el profesor Rodrigo y agradeciendo también su comentario. Bueno, la verdad es que tenemos que buscar un equilibrio y usted justamente dio ahí en el punto clave, ¿cierto? Que es el trabajar de manera cohesionada, es decir, si el profesor Rodrigo, voy a inventar, va a hacer un test de estilo de aprendizaje, así como por motivación, para saber cómo aprenden sus alumnos, y yo hago clase en el mismo curso y voy a hacer otro test de estilo de aprendizaje, porque creo que me puede servir, ahí funciona mucho el cómo nos vamos articulando, ¿cierto? Hoy día la articulación docente es bien relevante porque todos tenemos estrategias distintas y no pensamos libertad de cátedra, ¿cierto? Como nosotros hacemos nuestras clases. Hay clases que son más teóricas, otras clases que son más prácticas, que tienen distintas como matices, ¿cierto? Pero también eso se suma a nuestras propias necesidades, nuestras propias características de personalidad. Pero lo que sí tenemos claro es que los estudiantes están confiando en nosotros, en la formación que le tenemos que dar para poder llegar a ser profesionales. Y en ese sentido, nosotros tenemos que identificar qué estrategia nos resulta mejor. Es decir, uno de los aspectos que nosotros vemos mucho en los alumnos de tercero, por ejemplo, en la carrera de psicología, es que desde qué es formal, qué es ser formal. A mí me tocó supervisar prácticas profesionales. ¿Qué es la formalidad? Eso es obvio. Es como el enseñar a tomar apunte, es decir, muchos profesores piensan que los alumnos porque llegan a séptimo o enseñanza media saben tomar apuntes. Y tenemos alumnos en educación superior que no saben tomar apuntes. No es raro, yo hago clases en primero, por ejemplo, y en tercero de un par de carreras, y me dice, profesora, ¿qué anoto? Entonces digo, ya, tengo que ir más lento, quizás yo voy muy acelerada, reforzar. Por ahí, por ejemplo, tengo alumnos con baja visión o alumnos que tienen, por ejemplo, discapacidad visual, y que tengo que decir, ok, ya, yo tengo una presentación, pero tengo además un material que debo mandarle a este estudiante con anticipación para que esté contextualizada de la clase, y también tener la deferencia de entregar el material en Word, por ejemplo, para que ella lo pueda utilizar o él lo pueda utilizar en su computador con el programa que utiliza, para que en el fondo no esté colgado en mi clase. Y también esta articulación que tiene que ver con las reglas, es decir, si yo voy a hacer un ensayo y las dos estamos en primero con la profesora Javiera, quizás nos ponemos de acuerdo cómo vamos a evaluar el ensayo. Entregamos las dos una pauta más o menos equivalente, porque al final es como que cada uno está en su isla tratando de hacer su clase y haciendo su programa o el programa que le asignaron. Entonces, es muy importante nuestra conversación. Y también un aspecto que como que nos quedamos un poquito fuera nosotros, miramos mucho a los estudiantes, cómo están, y nosotros cuándo. También nosotros necesitamos un espacio de, oye, yo estoy un poquito colapsado con esto. En estas semanas como de salud mental para los estudiantes, ¿cierto? Como comillas de reflexión, que nosotros igual seguimos trabajando, haciendo hartas cosas, y de repente nos pillamos como en piloto automático, es decir, estamos en muchas cosas y estamos atendiendo, incluso podemos comentar cosas, pero como que estamos pensando que tengo que ir a hacer la prueba, que tengo que ir a revisar un escrito, que un paper. Entonces, ¿en qué rato como que conectamos con nosotros, con la parte emocional? Estoy cansado, o tengo un problema, estoy enfermo. Estamos en esta cosa muy de cumplir, 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 pero eso también al final resiente y repercute en nuestras clases, es decir, en cómo nos vinculamos con los estudiantes, con nuestros pares. Es
el hecho de usar mascarilla ha sido todo un tema y sabemos que estamos lejos de dejar de usarla, pero eso no puede como afectar nuestras relaciones sociales y emocionales en el fondo, como hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Hay mucha gente nueva y ahora con el tema de la mascarilla es como peor todavía. Entonces, no es obvio, ¿ya? Lo obvio no es obvio, entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque hay que partir por esta salud socioemocional en casa, ¿cierto? Cuando yo les hablaba recién acerca de estas características que son como iniciales de la prebásica, ¿cierto? Esto de las conductas o de la comunicación crítica, ¿cierto? Las habilidades críticas de la comunicación. Cuando somos pequeños debemos aprender, o se espera, voy a decir se espera mejor, porque el debemos es un poco fuerte, se espera que los estudiantes aprendan a inhibir conducta. Miren lo que les voy a decir, a inhibir conducta. ¿Qué significa eso? Se espera que las habilidades socioemocionales incorporen asertividad, es decir, yo sé decirle algo a la profesora Javiera o a la profesora Sandra y sé decírselo de manera adecuada, pero si eso no se trabajó antes, ¿cómo yo lo voy, no sé si lo voy a enseñar, pero cómo lo voy encuadrando un poco, cómo voy haciendo explícita algunas reglas? Muchos años atrás, cuando recién hacía clase, alguien me dijo, Viviana, le voy a preguntar, yo dije, no, profesora Viviana, yo no soy su amiga, ¿cierto? Entonces, por favor, tráteme profesora Viviana. Eso fue hace miles de años atrás. Ahora no digo algo como eso, pero pongo así como profesora Viviana, como muy marcado eso para que en el fondo nadie me tutee. Eso ya ahora ya no pasa porque ya soy más antigua, ¿cierto? Pero sí es muy importante como estas normas, este encuadre. eh, y sobre todo porque el hecho de explicitar lo que nosotros esperamos de los estudiantes también les ayuda a bajar sus niveles de ansiedad. Eh, Eso es muy importante. Los alumnos están así como que quieren saber todo rápido y cuándo y no sé qué. Entonces, y también nosotros nos aceleramos con eso. Es decir, si el alumno está acelerado, uno también, porque uno es como un pozo de agua, ¿cierto? Y me tira una piedrita y resuena eso también en mí. O sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado con también nosotros decir, mire, hay un plazo. De repente hay colegas que me dicen, oye, tengo que apurarme con las notas, pero hay un plazo, recuerda que hay un plazo mínimo, máximo para entregar las notas, todavía estás dentro del plazo, tranquilo, no va a pasar nada, estás dentro del reglamento, recordar eso también a los estudiantes, porque por exigencia, o sea, todos exigen todo, digamos, pero también hay que tener espacios para poder determinar también en qué estamos, en qué tenemos que mejorar. Por ejemplo, destacar una buena práctica de la carrera de pedagogía en inglés, que uno de los aspectos que se ha realizado ahora con una especie de paro que hubo, ¿cierto? Un paro reflexivo cortito que hubo, es como poder instar a los estudiantes también a hacernos como una crítica constructiva, ¿cierto? Respecto a cómo mejorar nuestras prácticas o qué tenemos que ir reforzando, y eso trabajarlo, digamos, sin miedo a que nos digan lo que nos tengan que decir, digamos, pero sí para que no haya como esta cosa de tú dijiste, como hacerlo en pequeños grupos, quizá sin un nombre específico, pero que nos ayuden como también a cómo ir mejorando estos aspectos del aprendizaje, que quizá yo estoy siendo demasiado directivo o directiva en mis clases y no estoy contribuyendo al aprendizaje autónomo. Estoy siendo muy paternalista quizás con mi forma de hacer clase y no estoy contribuyendo o muy obvio, ¿ya? Entonces no estoy contribuyendo quizá al aprendizaje autónomo, o bien yo digo, no, yo estoy contribuyendo, pero no he subido ningún material a la plataforma, no he subido ninguna nota, nadie sabe los porcentajes de mi asignatura. Entonces, eso no contribuye mucho a la autonomía, la verdad, las cosas. Porque el alumno también requiere información para poder ir bajando estos niveles como de angustia y también mejorar la disposición. Mejorar la disposición. No sé, profesor Mauricio, si alguien más tenía la mano levantada o comentario. Ya, yo quería comentar, Carlos Ramos está pidiendo la palabra. Carlos. Ahí está silenciado, tal vez lo pueden... Ahora sí. Ya. Muchas gracias, señorita Viviana. Quiero hacerle dos preguntas. La pregunta número 1. Quiero saber si aprendizaje activo y aprendizaje significativo son conceptos semejantes o equivalentes. Y la otra pregunta es, ¿por qué
La habilidad de leer está en la categoría de aprendizaje pasivo. Cuando sabemos que la lectura o la habilidad de leer en el medio universitario es muy importante para alcanzar los aprendizajes. Está con la luz apagada. Sí, ahí sí, profesor. Muchas gracias, profesor Carlos. Bueno, efectivamente el aprendizaje significativo y activo no necesariamente son iguales, ¿ya? Pueden ser complementarios, pero no necesariamente son iguales. Aprendizaje significativo habla de cómo yo, ¿cierto? Puedo utilizar conceptos previos de mi quehacer, de mi cotidianidad o de lo que yo he aprendido teóricamente, por los nuevos aprendizajes que estoy adquiriendo, cómo los puedo vincular, ¿ya? Y en el aprendizaje activo hay como una acción que yo realizo, que no necesariamente tiene que ser hacer algo práctico, una acción que yo realizo para poder incorporarme a ese aprendizaje. Hay personas que el aprendizaje activo les resulta haciendo diagramas, haciendo resúmenes, leyendo y destacando, por ejemplo, y ahí complementando un poco con lo que usted muy bien señala. Bueno, esa es una propuesta, este cono de aprendizaje de Dale, que es totalmente cuestionable, ¿cierto? Pero sí, cuando yo leo, por ejemplo, y exclusivamente leo algo, que nos pasa a veces con estudiantes que hacen señal como, leí algo pero no entendí nada. Entonces como que leí pero no hice nada con eso. Es decir, leí pero por ejemplo no hice un resumen, leí pero no, leí solamente, sin destacar, sin buscar palabras clave. Voy a decir algo muy concreto, pero sin hacer un vocabulario, por ejemplo. No es raro escuchar a estudiantes que dicen, leí 50 páginas, pero terminé de leer las 50 páginas y como que en realidad no sé si entendí lo que leí. Como que leí, pero como que pasó. Entonces, yo concuerdo con usted de que leer, a mí me encanta leer, pero leer es una acción, ¿cierto?, que requiere mucha concentración, que requiere un nivel, una habilidad cognitiva también de comprender, de poder seleccionar información, de poder leer los párrafos como corresponden, con puntos, comas, etcétera, énfasis, que en general no se hace mucho ese proceso, digamos, pero sí concuerdo ahí que quizá lo que comparto nada más con ese cono que aparecía ahí del aprendizaje, como aprendizaje pasivo, que quizás ahí se estaba refiriendo como a una lectura sin una actividad como asociada. Entonces, si por ejemplo usted da un texto y ese texto va acompañado de quizás de preguntas, de una reflexión quizás en clase, una discusión, eso le da un enriquecimiento. O sea, no es leer por leer. Leer solamente porque el estudiante, para que podamos comprender si ese estudiante adquirió, entendió los conceptos básicos que yo quería que lograra en ese texto, la manera de poder acceder a ello es a través de una discusión o un ensayo, ¿cierto? U otro tipo de estrategia. Entonces, quizás solamente complementar que en el caso de la lectura, siento que una sugerencia puede ser como lo que hacen muchos profesores, por ejemplo, es la incorporación de alguna asociación a que la lectura va a complementar una actividad en clase o una reflexión u otra acción. Entonces, creo que es totalmente como discutible lo que usted señala, y en ese sentido, claro, dependiendo mucho del nivel cognitivo, profesor, porque hay algunos que tienen un desarrollo cognitivo o un nivel de reflexión que es bastante más acotado, concreto, porque uno podría esperar que ya de acuerdo a la edad, ¿cierto? Edad 18 años, 17 años, deberíamos tener un estudiante con un pensamiento más abstracto, más analítico, pero la realidad no sé si es tan así, es decir, tenemos alumnos que son muy concretos. Es cosa de incorporar una pregunta de reflexión, por ejemplo, al finalizar una prueba de desarrollo, ¿sí? O ¿qué opinas acerca del contenido? Me ha pasado cuando les solicitaba a los estudiantes que creen una pregunta, así como crean una pregunta reflexiva, y es como, ahí uno podría, digamos, hacer todo un análisis de eso, pero sí es importante comprender de que el nivel de lectura, hay algunos que lo van a aprender, ¿cierto? De mejor manera porque tienen un nivel cognitivo donde es en un procesamiento mucho más analítico
de las cosas. Profesor Mauricio. Sí, yo creo que estamos como en la hora que quiero igual hacer un comentario, una confesión tal vez, no sé. Me pasa que hasta la fecha no he podido entender el concepto de aprendizaje autónomo. Ya he intentado con lo mejor de mí. O sea, me parece que es súper interesante, me parece que se ha ido relevando cada vez más en las universidades, como incluso aparece ya en las leyes, digamos, como algo extremadamente deseable. Pero el aprendizaje autónomo no es aprendizaje activo, no es aprendizaje significativo, ¿cierto? Pareciera que fuera como autonomía en el estudio, o sea, que los estudiantes estudien autónomamente, o pareciera que fuera hacer motivación para estudiar, como que los estudiantes estudien motivados, digamos, ¿no? Y quieran estudiar. De verdad que no sé dónde encaja, es decir, el aprendizaje autónomo es la suma de todas estas cosas, es algo distinto. Pero sí me parece un poquito contradictorio, un poco la lógica de las contradicciones que tú presentaste al comienzo. Porque por lo que he leído, lo que busca el aprendizaje autónomo es que el estudiante sea autónomo en la gestión de sus procesos de aprendizaje, ¿ya? Pero eso significa no solo querer estudiar, sino que elegir los contenidos de lo que está estudiando. O sea, el estudiante elige los contenidos de lo que quiere estudiar y planifica, ¿cierto?, ese estudio, esos contenidos, en función de sus propios intereses, necesidades, habilidades y competencias. Entonces, ¿cuál es la contradicción que yo veo? Es que en la universidad nosotros le decimos al estudiante qué es lo que tiene que aprender y le damos ciertas pautas también sobre cómo lo tiene que aprender. Y como tú decías, incluso si no se las damos, el estudiante se pone ansioso o se producen problemas. Entonces, no logro entender, me explico, ¿no? O sea, si lo que queremos es que el estudiante reflexione y haga un meta-aprendizaje para aprender a aprender, ¿cierto? O que el estudiante sepa cuáles son sus mejores estilos, cómo mejor él aprende, bien, enseñémosle eso, ¿cierto? Si queremos que el estudiante esté motivado y aprenda con ganas de aprender, ¿cierto? Y no a la fuerza, bueno, busquemos las mejores formas de traspasar la motivación extrínseca, ¿cierto? A motivación intrínseca, etc. Pero todavía no logro entender bien, entonces, como digo, qué es esto de aprendizaje autónomo. Ahora, por otro lado, me parece bien todo, que logremos que el estudiante quiera aprender, sepa cómo aprender, ¿cierto? Esté motivado y pueda ser organizado y tener hábitos de estudio, todo eso, me parece súper bien. Pero como te digo, no sé cómo encajar todo eso en el concepto de aprendizaje autónomo. Ahora, lo otro es que también entiendo desde otra perspectiva de análisis que en la actualidad lo que más abunda es contenido y es información. Por lo tanto, en la universidad el rol de transmitir información puede que ya quede un poquito obsoleto, ¿tá? Es decir, si seguimos como universidad pretendiendo transmitir la información a los estudiantes y que los estudiantes aprendan contenido, ya en el corto plazo ya no vamos a quedar obsoletos porque los contenidos están en todos lados. Entonces, ¿qué queremos que aprendan los estudiantes? Por otro lado, ya se masificó la educación superior también, ya no son estudiantes de elite que aprenden solos, digamos. O sea, la síntesis o el desarrollo de las competencias asociadas al aprendizaje de contenido, ellos ya las tienen. Entonces, a ver, los profesores no tenían que, como tú dices, antes ponerse muy de acuerdo, simplemente cada cual hacía o enseñaba lo que sabía y el estudiante hacía solo la síntesis. Y ahora parece que necesitamos coordinarnos mucho más y mejor, porque es lo que los estudiantes están necesitando de desarrollar competencias, ¿ya? Para aprender, ¿cierto? Desarrollar hábitos y desarrollar justamente un contexto, ¿cierto? Para poder darle sentido a la información que están aprendiendo. Entonces, a mí por eso que me hace sentido que intentemos hablar más de formación de competencias que formación de contenidos o de objetivos de contenidos que aprender. Porque los estudiantes tienen que aprender
cómo lograr objetivos, ¿no? O cómo lograr productos, cómo hacer cosas. Y tal vez eso se tiene que hacer en base a ciertos contenidos, pero claramente ya los contenidos no son los protagonistas, ¿no? Ahora lo que tenemos que nosotros tratar de enseñar a los estudiantes es hábitos, habilidades, como reflexión, autoconocimiento, etc. Entonces, ¿cuál es la contradicción que te decía? ¿Cómo enseñamos todo eso para que el estudiante esté motivado si igual tenemos un marco súper rígido de contenido y de logros que conseguir, ¿no? Y si el estudiante no tiene opciones ahí, ¿no? Quedamos como atrapados los estudiantes y los profesores quedamos como atrapados en un pie forzado, digamos, de cómo desarrollar esa docencia. Es una reflexión que hago y comparto en el sentido que asumo que puede ser mi dificultad para entender el concepto y que a lo mejor me falta estudiarlo más nomás, pero lo planteo para dejarlo ahí y para ser un poco disruptivo, ¿no? Profesor Mauricio, creo que es buena, de todas maneras, es una muy buena acotación y reflexión lo que usted señala, sobre todo porque de alguna manera, claro, efectivamente, en el aprendizaje autónomo tratamos de que los estudiantes identifiquen qué estrategias metacognitivas o cognitivas o socioemocionales son las más efectivas para el aprendizaje, ¿cierto? Pero eso también requiere un nivel de desarrollo cognitivo coherente, digamos, o que vaya vinculado al nivel madurativo que también debería tener el estudiante a los 18 años, 17, 18 años que llegan a nuestra institución. Y como desde el 2019 también a la fecha ha sido todo bien irregular, ¿cierto? La verdad es que no estamos muy en sintonía con respecto a lo que los colegios también han priorizado, o sea, los establecimientos también han priorizado, lamentablemente quizá algunos aspectos por sobre otros, y eso tiene que ver mucho con competencias transversales. El Ministerio de Educación hizo en algún momento, o está focalizando muchos de los aspectos que quiere desarrollar, asociados a competencias para el siglo XXI, y por ahí aparece algo relacionado con el manejo del contenido, el aprendizaje autónomo. Sin embargo, en la práctica eso es bien directivo. Entonces, si bien nosotros, la idea es como ojalá que en primer año ya los alumnos sean muy autónomos, pero la verdad es que no necesariamente tenemos ese tipo de estudiantes en los primeros años. Entonces, quizás la disyuntiva es cómo vamos articulando para que esas actividades que nosotros vamos ayudando a complementar, ¿cierto? Que van fortaleciendo nuestra docencia, pueden ir de menos a más, es decir, quizás con menor nivel de autonomía al inicio, pero que vayan a medida que va avanzando, ¿cierto? Nuestros estudiantes en su formación profesional puedan ir incorporando más actividades. Y uno de los grandes desafíos que tenemos también ahí es cómo esa autonomía conversa con la articulación entre las asignaturas, porque los niveles de exigencia muchas veces son muy dispares entre una asignatura y otro del mismo nivel. Entonces también eso, no estoy abogando como las características del docente, no, pero sí respecto a los tipos de evaluaciones, las exigencias, y que eso también hay que ir conversándolo para poder como tener una sintonía en lo que esperamos desarrollar en un primer año con las características que tenemos en primer año, o incluso los alumnos que hoy tenemos en tercer año o en sexto semestre, porque son alumnos que tuvieran 2 años en contexto de pandemia, virtuales, que realmente carecen muchas veces o tienen muy descendidas algunas habilidades que podrían ayudar a esta autonomía. Está bien difícil su pregunta, profesor Mauricio, porque hay que complementar, es decir, nosotros queremos que el alumno aprenda de manera autónoma, sí, queremos que identifique sus estrategias, sí, que elija lo mejor para poder aprender tanto a nivel cognitivo como emocional o metacognitivo también, pero si el alumno está en un nivel mucho más incipiente de desarrollo cognitivo, es como nosotros los recibimos en el fondo, cómo yo hago un diagnóstico para saber qué tipo de estudiantes tengo y cómo esos estudiantes voy a tener que ir trabajando con ellos. Sobre todo los profesores que nos toca trabajar en parte quizás en los primeros años. Ahí está el desafío que tenemos. Quizás nosotros estamos apuntando a que ojalá puedan llegar con mucha autonomía y que tengan muchas ganas de aprender.
Uno de los aspectos que se va pagando muchas veces es la motivación. Los alumnos llegan quizás con mucho énfasis, quieren hablar mucho y a veces en la medida que va pasando el tiempo como que se van haciendo más como receptivos de muchas cosas y toman un rol mucho más como pasivo dentro de la sala de clase y no necesariamente porque están reflexionando. Eso también es un indicador que tenemos que ir mirando. Eso nomás, profesor, quería comentarle. Pero sí tenemos que seguir abordando este concepto y también ver cómo problematizamos este diagnóstico cualitativo, cuantitativo de los alumnos, de cómo los recibimos al ingresar a la universidad, porque ya no los podemos devolver, ¿cierto? A la enseñanza media, a aprender así como devuélvase, a la educación media para que logre las competencias que debería haber logrado, quizás. Y eso no solamente en los conceptos asociados al aprendizaje autónomo, sino que en el área de comprensión de lectura, bueno, el profesor Carlos, que es experto en el tema, ¿cierto? En todo lo que es lenguaje, sabemos que los alumnos llegan con niveles de comprensión muy disímiles y que eso también choca, digamos, con los tipos de texto incluso que se entregan en las primeras asignaturas que tienen muchas carreras. Bien, colegas, estamos ya pasaditos en el tiempo. ¿Alguien tiene algún comentario más? Ahí está, digamos, felicitando Carlos Ramos. Bien, pues en honor al tiempo entonces y a la paciencia de todas y todos. Me despido. Gracias, Viviana. Ha sido muy interesante tu presentación y nos ha permitido hacer una reflexión bastante interesante. Obviamente que el tema no se agota acá y vamos a seguir. Tenemos todavía 2 charlas más para ir avanzando en esto, ¿no? La idea del CAT es, por medio de las charlas, estimular la reflexión de todos los quienes constituimos la Facultad de Humanidades y por extensión también a la universidad. Y tu charla ya obviamente ha contribuido a generar esta conversación y este diálogo, ¿ya? Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Espero que también se hagan un tiempito para acompañarnos ahí. Y muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, Que gracias estén a muy bien. ustedes, que estén muy bien. Chao. Vale. Chao, nos vemos.